Voy a decir algo que creo que todos los que vimos la segunda temporada de Paradise pensamos. ¿Qué? ¿Qué onda esta serie? Es el paraíso de los giros de trama. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean. Acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan. Y la serie Paradise es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando de qué es lo que para mí nos quiere decir esta serie. El video está pensado mayoritariamente con spoilers. El principio nomás es sin spoilers, para los que quieren saber qué onda la serie. Porque esto está pensado para hablar de todo lo que está pasando, ¿sí? Quiero hablar de lo que para mí la serie nos está queriendo decir con su trama, sus mensajes y para dónde va. Analizando todo lo que pasó en la primera y la segunda temporada, con también teoría de lo que creo que está pasando y va a pasar. Sé que es un video que está llegando un poco tarde, pero bueno, quería pensarlo mejor, quería prepararlo con tiempo. Si este video te gusta o te hace pensar o incluso reír, por favor dale like y compartilo, que sirve un montón. Y háganme saber si les gusta este tipo de formato, donde yo lo que trato de hacer es desmembrar, desarmar las series y películas y decir lo que yo veo, y no hacer un análisis completo de todo lo que pasó. Así sin spoilers, para los que no saben de qué va esta serie, en resumidas cuentas, Paradise es una serie de ciencia ficción post-apocalíptica de drama, no tanta acción. Salieron 2 temporadas que están para ver en Disney Plus en Latinoamérica, porque es originalmente de Hulu, y ya está confirmada su tercera temporada, que está en producción, aparentemente va a salir en el 2027 y es la temporada final. Y tiene sentido. Si me preguntás a mí si la recomiendo, sí. Créeme que se pone mejor con cada capítulo. Es de esas que te llenan el culo de preguntas, te va contestando algunas cosas, pero vienen más preguntas que te descolocan, pero en el buen sentido para mí. Pero sí debo decir de que aunque tiene un buen piloto, me enganchó realmente en la segunda temporada. Y hasta acá llego sin spoilers. Anda a mirarla y después vení a ver este video, en serio, dale. Ok, como dije recién, la primera temporada me pareció más que correcta. Tuve algunos problemitas con algunos actores secundarios, la verdad, mientras los 3 importantes, que son Xavier, Sinatra y el presidente Cal, la rompían toda. Como que había una inestabilidad actoral. La trama arrancó bien con el buen piloto, con la muerte de Cal y con los flashbacks y cómo enlazaba todo, pero me fue enganchando con las revelaciones interesantes, como por ejemplo Shane matando a Billy y cambiando el personaje, que tenía semillas de que había algo raro con ella, pero hey, muy bien. Y me gustó cómo terminó esa temporada con esto de que, hey, afuera no solo ya se puede estar, sino que hay gente viva, como Terry, la esposa. Toda la primera temporada en conjunto me pareció un sólido 8. Ahora, la segunda temporada cambió radicalmente. La serie pulió mucho todo, incluso las actuaciones. Pero además trajo actores que son personajes secundarios que son excelentes. Por ejemplo, la actriz de Annie y el actor de Gary, que ya los conozco de otros proyectos y siempre la rompen. Pero el hecho de que hayan elegido esos actores y que su paso haya sido tan efímero, comillas, comillas, en la serie, me hizo pensar la serie de otra manera también. Pero lo más importante son los giros. Por favor, ¿quién carajo en la primera temporada hubiera imaginado que esto iba a ir de viajes en el tiempo y multiverso? Yo semillas en la primera temporada no vi de esto, ¿eh? De hecho, si me preguntabas rápido, te digo, no sé si este era el plan todo el tiempo. Como puse en la portada, todo cambió. No solo para los personajes, sino para nosotros. Y lo gracioso es que ahora parece que todo cambió más de una vez y ya estaba cambiado de antes. Y como, ¿qué? Pero lo genial es que no siento que esté forzado nada de todo esto. Es como, no, pará. Si la pienso en perspectiva, encaja. Creo que está muy bien construida la temporada 2, aunque en los primeros capítulos estábamos en postura de ¿a dónde estamos yendo con todo esto? Ahora, con la perspectiva de los capítulos finales, estoy pensando en la serie todo el tiempo. Porque realmente lo que pasa al final te recontextualiza todo. Arranquemos primero con lo importante, ¿qué es lo que nos quiere decir esta serie? Desde el principio. Siempre fue una serie, en esencia, post-apocalíptica, de ciencia ficción, drama, cuyo mensaje principal es: los seres humanos cagamos el planeta, aceleramos su deterioro y, si querés, también su destrucción. Y cuando nos dimos cuenta, no solo era tarde, sino que lo ignoramos. No voy a entrar en la boludez de la gente que quiere negar el cambio climático y toda la bola, no, yo acá hablo de cosas serias. De hecho, si hay algo que me pareció gracioso e irreal de la primera temporada, es que el presidente de los Estados Unidos sea quien evite la guerra nuclear con un pulso electromagnético, porque en esencia es buen tipo. ¡Ja! Esas cosas no pasan. Pero no termina ahí, porque en la segunda temporada, y con el nombre de la serie, se está construyendo la segunda capa del nombre, que es: ¿nos merecemos una segunda oportunidad? Porque el paraíso no era el búnker. El búnker era una solución temporal. El paraíso lo teníamos y lo desperdiciamos. ¿Qué pasa si nos dan otra chance? ¿Nos merecemos ese paraíso? ¿Y cómo sería esa segunda oportunidad de llegar a conseguirla? ¿Podríamos cuidar la Tierra con una segunda chance? O mejor dicho, más chances que 2. Y el otro punto es: ¿quién tendría que ser la cabeza para este nuevo cambio? O este intento. En este caso sería Xavier. X. Entonces, la primera temporada medio que te dejaba el indicio de que ya se podía salir al mundo y tratar de nuevo de cuidarlo. Hasta nos dimos cuenta de que Sinatra estaba ocultando de que había más vivos afuera. La teníamos a Sinatra como la mala que estaba ocultando todo esto. La segunda temporada nos quiere decir que hay motivos por los que Sinatra estaba ocultando todo esto. Y además,
nos enteramos de que esto no es la primera vez que pasa. Hay una charla entre Javier y la mujer del campo que dice que esto pasó hace miles de años ya con un volcán. Como dándonos a entender de qué va a pasar con el ser humano ahora. ¿Por qué no pudo prevenir algo de esto? ¿O por qué lo aceleró cuando las pruebas estaban ahí? Pero siguió agregando capas, con cosas que estuvieron siempre ahí. Como por ejemplo personajes diciéndose: yo a este tipo lo conozco. O personajes sangrando. O personas diciendo: vos vas a cambiar el mundo. Que con el contexto del final tienen otro peso. ¿Por qué? Porque se presentó el concepto de la máquina cuántica. Que básicamente podríamos pensar que es una inteligencia artificial, que todavía no sabemos qué tanto es. Porque por ahora es una máquina cuántica controlada por Xavier. O sea, técnicamente no es una inteligencia artificial. Aunque podría ser un tema que toque. Y resulta que si Xavier es el que está controlando la máquina, Alex, por ende capaz que sería hasta divertido decirle Alexavier al concepto de Xavier manejando la máquina. Resulta que, por lo que dice Sinatra y por lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos viendo en las 2 temporadas pasó porque Xavier quería Alexavier. Porque aparentemente la máquina o Xavier sabía lo que se venía. Y aparentemente buscó una manera de solucionarlo. Pero esa máquina también puede alterar el pasado. Ya voy a explicar todo eso. Y hago énfasis en el aparentemente. Porque no sabemos bien si la máquina piensa por sí misma o realmente Xavier controlando a la máquina. Podemos confiar en la máquina cuántica, en la IA, pero no creo que vayan por ahí. Pero por ahora voy a seguir con que Xavier la controla. Ahora me voy a poner a desarmar todo, pero primero quiero decir lo que me fascina de todo esto. Lo interesante de que estuvo Xavier controlando a la máquina cuántica todo este tiempo en las 2 temporadas mejora la serie. Porque si fuera otra serie, las casualidades de personajes llegando justo a tiempo y que todo pase muy convenientemente me enojarían. Pero acá literalmente te están diciendo: esto tenía que pasar porque Alexavier así lo quería. ¿Puede ser esta la manera de la serie de justificar un guión flojo? Capaz, pero me sirve, me gusta. Todo lo que parecía conveniente tenía que serlo. Personajes que de la nada se conocían aparentemente con otros, llegando en momentos justos para salvar algo o incluso empeorarlo, para tener reuniones con personajes que vos decís: ¿por qué están hablando estos dos? Y de pronto era importante. Soluciones a problemas que parecen hasta mágicos, pero es porque todo tenía que pasar. The Map. Es todo conveniente porque la computadora cuántica controlada por Xavier, que analiza el pasado, presente y futuro, que también se comunica con el pasado y aparentemente lo cambia, quería que pase. La primera pregunta que tengo que hacerme con esto, que sería la pregunta clave, si querés, es: esta no es la línea original. Entonces, todo esto viene de una línea original, porque está siendo alterada. Ya vimos cosas alteradas. Link, Dylan, es una de ellas. Entonces, ¿qué pasó en la línea original? Lo veremos en la temporada 3, después digo mis teorías, pero claramente estamos viendo una nueva. Parece que el punto de Alexavier es ir alterando el tiempo para crear este paraíso. Que sí, en la primera temporada creíamos que el paraíso era el búnker. La temporada 2 plantea que no, el verdadero paraíso lo está creando la máquina cuántica. Y tenemos que seguir haciéndonos preguntas. Pará, ¿lo que estamos viendo son cosas ya cambiadas o están cambiándose constantemente? ¿Es realmente el futuro un final feliz donde está este paraíso? ¿O es todo predestinación simple, que no se puede evitar porque todo tenía que ser así? Una de las mayores preguntas que nos hacemos los que nos obsesionamos con el tema del viaje en el tiempo, que sabemos que no puede pasar, es: pará, si existiera el viaje en el tiempo, yo ya me tendría que haber enterado de alguna manera. Alguien lo tendría que haber hablado. Bueno, acá la serie te está diciendo: hey, estuvo siempre ahí el viaje en el tiempo. Por ejemplo, en la temporada 2 hay un momento clave. La máquina cuántica técnicamente fue creada alrededor de los 1020 y pico, con Dylan. Sin embargo, en 1990 y pico, antes de que nazca Jane, llegaron mensajes. Cosa que contestaría: sí, la máquina del tiempo fue creada en el futuro, pero en el pasado estuvo. Y nosotros lo vimos. Y si querés que me vaya todavía más, se nota que la máquina cuántica estuvo tocando cosas de las 2 primeras temporadas y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Incluso capaz que la máquina cuántica tuvo algo que ver con la explosión del volcán hace miles de años. A esta altura todo puede ser, pero vamos a poco. La cuestión es que para mí acá no entramos en la predestinación simple, que es que algo estaba destinado a pasar. Se creó la máquina del tiempo y la máquina del tiempo alteró el pasado porque siempre fue así. No. ¿Qué es la clave que me hace pensar eso? Las muchas otras pistas que hay. Siendo la principal, Xavier y Dylan, cuando están juntos, recuerdan escenas de donde ellos estaban juntos y sangran, que vendría a ser algo así como un déjà vu, pero un poco peor. Que si esto es, ponerle un viaje en el tiempo simple, donde la línea temporal cambia, te diría que es de la línea temporal original, que está siendo reescrita, y por eso sienten como que se conocen. Es un poco así, pero esto va más allá. Resulta que la máquina cuántica ve el tiempo de manera distinta a nosotros. De hecho, no lo ve lineal como nosotros. Esto la serie te lo dice. Ahora, yo leí una entrevista donde los creadores justamente explicaron un poquito esto, y yo dije: a ver, les voy a dejar el link abajo por si lo quieren leer ustedes, y si quieren después lo debatimos en los comentarios, pero esto es de ellos, ¿eh? En una entrevista los creadores dijeron que tienen sustentos científicos, o mejor dicho, teorías científicas, sobre cómo funcionaría una computadora cuántica, que podría ver el tiempo de otra manera. Y ellos, a los actores, para saber qué hacer con sus personajes en la temporada, les dieron el ejemplo de un queso. Sí, no sé, para mí podría haber sido
un ejemplo mejor, pero bueno, vamos a seguir con el queso. Nosotros los seres humanos vemos la línea temporal, o sea el queso, cortando feta por feta. Cada feta que cortamos es una decisión que cortamos que nos va llevando a lo largo de la vida, terminando el queso, ¿sí? Ahora, la máquina cuántica ve el queso desde lejos, ve todas las fetas al mismo tiempo, las puede ver en el orden que quiere, pero incluso puede hacer cortes donde quiere, que es mandar los mensajes, por ejemplo con Shane, mandarle la carta a Sinatra para que se la termine dando a Xavier. Esas son cosas que se hicieron antes, pero no termina acá. La máquina cuántica con Xavier, Alex Xavier, ve el queso completo y elige ver las fetas en el orden que quiere. Incluso puede hasta cortarlas de manera que quiera y en orden distinto. Pero Alex Xavier no ve un queso, ve todos. O sea, multiverso. Y seguime, porque esto está confirmado, ¿eh? Alex Xavier ve quesos donde vos tomaste otra decisión, que es otra vida distinta tuya. Y eso creó otro queso entero. Porque la decisión, cuando ibas a cortar la feta, capaz que la tomaste de otra manera y se abrieron dos quesos. La típica historia de viajes en el tiempo, ¿no? O multiverso, mejor dicho. En esta temporada tenemos ejemplos donde Alex Xavier sacó una feta de queso, de un queso, y lo puso en otro queso. Porque seguramente es parte del plan o de los experimentos que Alex Xavier está teniendo en todo este quilombo cuántico. Pero lo interesante es que Alex Xavier no solo ve todos los quesos, sino que está creando nuevos quesos, porque está moviendo fetas de queso en diferentes quesos. Entonces esto es infinito. Entonces la máquina cuántica en medio se metió en un cuello de botella, porque está infinitamente creando nuevos quesos. Ahora, ¿por qué está creando nuevos quesos? Yo creo que es porque no encuentra un queso donde los seres humanos puedan evitar esto y sobrevivir, o pueda sobrevivir la mayor cantidad de gente posible. Si viste Avengers Infinity War y Avengers Endgame, Alex Xavier en este caso tiene el poder de Doctor Strange, pero en este caso Alex Xavier no ve ese futuro, no lo encuentra. Por eso está creando quesos para generarlo. Lo más claro para explicar esto para mí es el caso de Dylan, el hijo de Sinatra. Sinatra perdió a su hijo de chiquito. Esto está confirmado. No es que desapareció el bebé. No. Murió. Sin embargo, acá Sinatra vio que Dylan existe. Y Sinatra cuando lo ve le dice, vos sos mi hijo. Sí, pero no. La cuestión es que Sinatra sabe que todo esto funciona porque entiende que está viendo a su hijo de otro queso. Se mezclaron dos realidades. O como le pusieron los showrunners, entrelazamiento cuántico. Espero que me sigas. Esto podría explicar también por qué Xavier y Dylan sangran cuando están juntos. Porque ellos parecen haber sido movidos de otro queso. Porque creo que Xavier también puede ser que haya sido movido. Si me pongo a sobreanalizar, hay muchos momentos en la serie en los que Xavier debería haber muerto y capaz que pusieron a otro Xavier ahí de otro queso. ¿Cuál es su momento clave? La caída del avión. Algo me dice que el Xavier original puede haber muerto en ese avión y Alex Xavier trajo la feta de queso de otro Xavier que estaba ahí. Igual me encanta sobreanalizar y desarmar, así que voy a hacer otra cosa. A lo largo de la serie hubo muchos personajes que nos contaron qué pensaban que iba a ser su vida. Xavier había dicho que pensaba que iba a ser piloto como su padre. Terminó siendo agente. No sea cosa que en la línea de tiempo original, Xavier era piloto como su padre. Pero Alex Xavier tuvo que crear un Xavier agente. De esta no estoy seguro, no se agarren, pero lo traigo a colación para que jueguen conmigo. Volviendo con Dylan. Xavier y Dylan sangran cuando se ven, y de hecho piensan como que ya estuvieron acá. Es como que si se estuvieran mezclando dos realidades. No sabemos si hay dos quesos, dos realidades juntas, pasando al mismo tiempo. No sabemos si es una realidad reescribiendo a la otra, o todo al mismo tiempo. Pero la cuestión es que sangran y se recuerdan porque literalmente parece que algo pasó. Ya se conocían de otra línea. En la línea de tiempo original, yo creo que Dylan, el hijo de Sinatra, que probablemente no murió en la línea de tiempo original, creó la máquina cuántica. En el típico caso de una historia de un futuro posapocalíptico donde se crea la máquina del tiempo para evitarlo. Y capaz que Xavier era la persona que lo ayudaba en esta línea de tiempo original. O sea, las dos temporadas que estamos viendo son claramente una línea temporal alterada por Alex Xavier, en la que murió Dylan, pero sin embargo tuvo que traer el Dylan de otro queso porque si no, no existiría él. Y con él me refiero a Alex Xavier. Entonces, ¿se murió Dylan? Sí. ¿Era necesario que se muera Dylan? Sí. ¿Para qué? Para que Sinatra cambie. Porque Sinatra, la que nosotros pensamos que era la que estaba detrás de todo en la primera temporada, tenía muchas cosas que hacer para generar todo esto. Y cuidar a la máquina. Pero en realidad Sinatra era una pieza más de la máquina. Pero mientras Sinatra era una pieza de la máquina, Dylan es el importante porque sin Dylan no hay máquina. Por eso es que en este queso, en esta realidad, murió Dylan para que Sinatra cambie, pero por otro lado, Dylan estaba en otro lado, porque tenía que crear la máquina. Sé que la estoy complicando, en mi cabeza tiene sentido, espero que se entienda. O sea, como el tiempo para la computadora es visto y manipulado de otra manera, por eso puede ir y venir a diferentes épocas y lugares para tratar de manipular todo lo que pasa para cumplir su objetivo de, supuestamente, salvarnos. Como dijo el científico antes de que Billy lo mate. Si es que ese es su objetivo,
porque capaz es Skynet. Para el que no sabe qué es Skynet, se revela la máquina cuántica y nos mata. Fue el mismo profesor que ayudó a Dylan a hacer la máquina quien quiso cerrar la máquina por lo peligrosa que es y porque hace cosas que nadie le pide. Pero capaz necesitaba eso, alguien que la use, como hoy en día necesitas a una persona que promptee una IA. Pero por ahora no quiero jugar con el concepto de Skynet. Problema de la temporada 3. Ahora, hablando de la temporada 3, lo interesante de esto es que las personas de la serie, o sea, los personajes y nosotros, vamos a seguir viendo la serie en tiempo lineal. Obviamente vamos a estar viendo flashbacks que nos explican un poco las cosas, pero sigue pasando todo lineal. O sea, cuando arranque la temporada 3, vamos a ver a Xavier tratando de encontrar la máquina. Xavier va a encontrar la máquina porque Xavier con la máquina quería que la encuentre. El tema es que me está pareciendo a mí de que no puede haber dos Xavier en la misma realidad. Por eso cuando Xavier encuentre la máquina, no es que va a haber otro Xavier ahí escondido, sino que vamos a ver cómo Xavier llega, entiende lo que está pasando y vamos a ver cómo empieza a alterar la historia que ya vimos. Y es interesante sobreanalizar esto porque siento que estamos en un queso que ya fue alterado muchas veces. O sea, ya se intentó más de una vez arreglar las cosas. ¿Y por qué? Porque si te pones a analizar todo, decís, no, pará, esto es una casualidad que la máquina quería que pase. Por ejemplo, uno que me causó gracia y después me fascinó cuando entendí todo, es la escena de Cal Bradford, el presidente, teniendo la reunión con el arquitecto y Sinatra, cuando Cal, muy de Cal Bradford, hace el chiste del Señor de los Anillos. ¿Y qué pasa si invaden el búnker y al mismo tiempo tenemos una pérdida energética? Y se da a entender de que habría caos. ¿No da la casualidad de que es exactamente lo que pasa? El miedo que Cal Bradford, o el chiste que Cal Bradford dijo, se cumplió. El hijo de Cal Bradford, sin querer queriendo, prendió fuego todo, creando una fusión nuclear inminente, mientras afuera estaba la invasión de los orcos, o sea, los liderados por Dylan. ¿Casualidad? Ya quedamos que no, eso acá no existe. Por ende, pueden haber pasado varias cosas. O Alex Xavier se comunicó con Cal Bradford para que diga esto, que no creo. O Alex Xavier se enteró o vio esta conversación para saber cómo generar este conflicto en el búnker, porque la gente tenía que salir del búnker y la gente de afuera no tenía que morir. Entonces hizo que se alineen todas las casualidades, la pérdida energética, el ingreso del búnker, la trama del hijo de Cal Bradford, la trama de la hija de Xavier, la trama de la hija de Sinatra, porque si las hijas no estaban las dos juntas, Sinatra y Xavier no se juntaban. O sea, hay muchas cosas que además la pensás y decís, no, para esto no es casualidad. Todo tenía que pasar para que la gente salga del búnker y que el búnker explote, porque lo importante era que sobrevivan personas para usar la máquina, que también tenía que sobrevivir. Y ya nos enteramos que lo que quería Sinatra era que sobreviva la máquina, porque Sinatra también le pone toda la fe a la máquina. Con esto un poco nos quieren redimir a Sinatra, aunque siguió haciendo cosas horribles, ¿no? Pero lo lindo es que ella se murió sabiendo que tenía razón y que su hijo está vivo. O sea que no fue en vano lo que hizo. Justamente, siguiendo con ese tema. ¿Es Link Dylan el que estamos viendo realmente el hijo de Sinatra? Sí, pero no. No es el hijo de la Sinatra nuestra, es el hijo de otra Sinatra. Y de hecho, Alex Xavier armó todo esto para que cuando Sinatra lo vea a este Dylan, diga, ok, funcionó, porque yo a mi hijo lo perdí, sin embargo mi hijo está acá, por ende, la máquina funciona. Y así Sinatra pudo aceptar su muerte, como también tuvo que aceptar que ella no era la salvadora, ella era una pieza de la maquinaria. Y lo que es interesante de todo esto es que te das cuenta que ya hubo muchos cambios, porque hubo muchas escenas en toda la serie, donde los personajes dicen conocer a otros, o por lo menos decir, vos estabas destinado o sentía que te conocía. Uno que tenemos fresco es el de Gary, el cartero, que salvó al nene, y a Terry, la esposa de Xavier. No solo nos dijeron que él cuando la vio se enamoró, sino que realmente dijo como que la conocía y que sabía que ella estaba destinada a algo más. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos se conocen de las líneas anteriores, o mejor dicho, de los otros quesos. Pero también porque Alex Xavier quería que sienta esto, porque hay muchas cosas que Alex Xavier está haciendo para que las otras personas sientan cosas. El mismo profesor que ayudó a Link Dylan a crear a Alex la máquina, al verlo a Billy, el asesino, llegar a matarlo, sintió algo con Billy y además le dijo que no mate a Dylan porque él nos va a salvar, o sea, ya estaba seguro. Y Billy, porque tuvo toda una vida que lo llevó a dudar, no lo hizo. Como que Billy por algo creyó. O sea que Billy y el profesor también tuvieron visiones ahí, o tuvieron sensaciones, que también llevaron a que Dylan se haga rebelde y quiera ir contra Sinatra por haber matado al profesor, porque eso tenía que desembocar en el final de la temporada 2. Pero ya que hablamos de los personajes, hablemos de Xavier. ¿Por qué Xavier es importante? O sea, técnicamente todo lo que estuvimos viendo en las dos temporadas es porque Xavier con la máquina quería que pasen. ¿Por qué? Hasta ahora
y por lo que vimos con Sinatra y por las cosas que vimos que hizo Xavier en las 2 temporadas, es porque es el más decente de los que sobrevivieron. En la temporada 1 lo sabía Cal, el presidente, no confiaba en nadie más que en él. En la segunda temporada lo vimos que Annie confió en él, incluso le dejó el futuro de su bebé. Terry, en el flashback, terminó entendiendo cómo él era distinto porque se quedó con ella, incluso en la enfermedad. Y hasta la misma Sinatra, su archienemigo, en las 2 temporadas, lo reconoce al final, porque realmente se alivió al verlo, porque ella sabe que estaba haciendo lo que nadie quiere hacer y él estaba luchando por lo correcto. Sinatra es el fin justifica los medios, Xavier no tanto. Él muchas veces elige, incluso parece de manera egoísta, a su familia antes que el resto, pero siempre inconscientemente termina ayudando al resto, porque le sale. Lo vimos salvar a todo el que pudo, todo el tiempo. Incluso no mató a los que tenía ganas de matar, como Gary. Está dando segundas chances, que es importante para la temática de la serie. En la temporada 3 vamos a ver cómo se genera este Alex Xavier, que Xavier va a llegar a la máquina y la va a empezar a usar. El tema es que va a entender lo que está pasando, se va a abrumar, pero va a decir que es el elegido. Básicamente es el elegido. Y lo vamos a ver en el presente de la serie tomando decisiones muy difíciles. Literalmente el dilema del tranvía todo el tiempo. ¿Cómo armar el mejor queso posible con un plan concreto sin desestimar la vida de las personas como hacía Sinatra? Reaccionando acorde de manera estratégica como viene haciendo, tocando muchos eventos de la historia, pasada, presente y futura. Pero nadie va a evaluar mejor las pérdidas que él. Por eso Sinatra aceptó que él era más elegido que ella. Para los entendidos, podríamos decir que Xavier retumba, pero retumba para bien. La cuestión es que si fue elegido por Alex es porque es buena persona, ¿no? Hasta acá parece que sí. Pero no sea cosa que en realidad, en la línea temporal original, él era el que usaba a Alex y por eso lo que necesitaba era que estén juntos de vuelta. Capaz que el Xavier original no era tan bueno como este. Capaz que el Xavier que estamos viendo es un Xavier construido para ser bueno. Reitero, capaz que el Xavier original era piloto, pero este Xavier que tuvo una familia, que perdió a su mujer y salió afuera, hizo 1000 cosas, es distinto al original. Necesitaban que sea piloto, necesitaban que sea guardia de seguridad, necesitaban que tenga una familia, necesitaban que sea bueno con la gente, muchas cosas, que al final no eran casualidad. Capaz que el Xavier original fabricó a este. De hecho, capaz que Terry, la esposa, sobrevivió de casualidad. Porque para que Xavier no pierda la esperanza, necesitaba que su esposa esté viva. Entonces era parte del plan que sobreviva. Capaz la manera en la que Alex Xavier encontró de salvar a Terry fue hacer que Gary conozca al nene, Bean, lo quiera salvar. Después Terry lo ve a Bean, lo quiera salvar. Y Gary termina salvando a Bean y a Terry llevándolos al búnker. Pero ahora el plan es un futuro. Para mí, ¿no? Es un futuro donde se salve la mayor cantidad de gente. Y para hacerlo, Xavier o Alex Xavier va a usar tácticas de unificar a las personas correctas en momentos casuales para encaminarlas en ese plan que está en marcha. Todavía está en marcha. Hay muchas piezas que no sabemos a dónde van todavía. Es más, capaz que Xavier sea el que decidió que muera el hijo de Sinatra, para que Sinatra termine siendo mala, pero después le dio ese final feliz. Porque te das cuenta que ese final feliz para Sinatra es un final que le construyó Xavier, pero también le construyó el malo, el principio malo, ¿se entiende? Entonces, Xavier es el indicado para manejar la máquina cuántica, Dylan es el que creó esa máquina. Tanto en este queso, en esta realidad que estamos viendo, como en la original. ¿Por qué? Por la paradoja del abuelo. Que para el que no sabe, la paradoja del abuelo es que si vos viajás en el tiempo al pasado y matás a tu abuelo, ¿qué pasa? Porque si matás a tu abuelo, no nace tu papá, no naces vos, por ende nadie viajó al pasado para matar a tu abuelo. Y un poco de eso sale que si la máquina cuántica cambia la realidad y cambia el pasado, y en uno de esos cambios el hijo de Sinatra termina muriendo, la máquina cuántica deja de existir, por ende nada cambió. Y por eso es que mató al hijo y trajo a otro. Es como que mató al abuelo pero trajo al abuelo de otra realidad. El concepto de que Dylan y Xavier sangran es porque creo que están juntos en esto desde el comienzo, pero no literalmente desde su comienzo, porque estas son personas que ya vivieron toda una vida sin conocerse. El tema es que parece que los quesos del multiverso están muy conectados. Y como es Alex Xavier quien está creando estos quesos, porque aparentemente, la máquina cuántica es la que creó el multiverso. Antes no existía. Capaz que la máquina cuántica fue creada para cambiar el pasado, pero al hacer esto, la cagaba. Y la cagaba, y la cagaba, y la cagaba, y la cagaba. Por eso es que sangran la nariz, porque ya intentaron muchas veces. Hay muchos cambios en esta línea, en este queso, en estas 2 temporadas, que me hacen pensar que este es el intento número 1000 de muchos. Porque son cambios nuevos ínfimos, que llevaron a que los personajes tomen decisiones distintas. Por ejemplo, mover una feta de queso fue traer el Dylan vivo a la realidad en la que Dylan estaba muerto. Pero una feta de queso que vino mucho después, en el intento número 1000, es el de esta. ¿Qué es lo nuevo de este queso? ¿Qué es lo que esta temporada es nuevo y plantea como nuevo? Que Dylan conoce a Annie, Annie queda embarazada, no puede ir con él, Xavier la conoce a Annie y Xavier lleva al bebé para que Dylan le haga caso.
Porque si no estaba el tema del bebé, Dylan no le hacía caso. Y capaz lo mataba a Xavier y a Sinatra. El hecho de que justamente estén sangrando me hace pensar que es el cambio más nuevo y está pasando en este momento. Pero ahí tenés dos personas que saben cómo funciona la máquina cuántica que dicen, no, pará, esto no puede ser casualidad, y creen que son Sinatra y Dylan. Y Xavier, que tiene el culo lleno de preguntas, pero como sabe que todo está conectando, cierra el ojete. Está todo manipulado para que las casualidades no sean así. Sé que la sigo complicando, perdón, pero voy a seguir. De hecho, con este panorama ya te das cuenta que hay variables que claramente Alex y Xavier necesitan para su plan, que todavía no sabemos bien qué pito tocan. O sea, ¿para qué son? Uno que me llama mucho la atención es Bean, el nene que Gary y Terry salvaron. Por algo está ese nene. Además de que probablemente haya sido el nexo para que Terry pueda ser salvada. Creo que puede ser importante a futuro. De hecho, hasta te diría que Gary me parece importante, porque esto no es lo último que vimos de Gary ni de Annie. Y ni hablar del hijo de Annie y Dylan, que ni siquiera tiene nombre. Y si te lo pones a pensar, el hijo de Annie y Dylan es una feta de queso no natural, porque fue creada por Alex Xavier, ese bebé. Capaz sea incluso el primer bebé nacido por culpa de la máquina cuántica. Lo que me lleva a un miedo que tengo. Con esto de que ahora parece que estamos en una serie que toca los viajes en el tiempo y el multiverso, tengo miedo de que estemos viendo morir a muchos personajes y esta línea va a morir. Porque el final de la serie es crear el queso perfecto, el paraíso, donde todos vivan. No sé todavía si me gusta ese final donde, mágicamente todos ahora están vivos porque la máquina cuántica lo logró. Me gustaría que haya algún tipo de riesgo, tipo alguien que no pueda llegar. Pero es una posibilidad, yo creo que es lo que se está buscando. Y es interesante porque en la primera temporada creíamos que el búnker era el paraíso y en la segunda nos plantean que no, pará. El búnker era parte del plan. El paraíso es el queso nuevo, la realidad que funcione, la realidad en la que por ahí podamos prevenir esto o sobrevivir. O sea, todo lo que estamos viendo y que todavía están vivos ahora tienen un rol que cumplir todavía para que el queso definitivo se cree. Pero hay algo que la serie mencionó 2 veces en la primera parte de la segunda temporada que es inevitable. El científico loco que vimos en las 2 temporadas tuvo razón con la predicción de todo lo que pasó, incluso la recuperación del planeta. Pero dijo que lo que viene es mucho peor. Viene el evento Venus, que es que el planeta se va a sobrecalentar a niveles tales de que la presión va a eliminar con todo. Esto es algo que Sinatra, Xavier y seguramente muchas otras personas, como Annie, que también lo vio venir, saben. O sea, lo que viene ahora, después de el volcán, es peor. Se viene otra crisis climática mucho peor que la anterior y no hay búnker. Lo que me lleva a que esto está destinado a morir. Pero capaz, Alex Xavier logra crear un queso nuevo en donde no pase esto. Entonces, como para ir cerrando ya, ¿cuál sería el conflicto o los conflictos de la temporada 3? Porque si parece que todo está encaminado y hay que seguir la máquina cuántica guiada por Xavier para crear este paraíso, ¿cuál es el conflicto? Si él lo puede manipular hasta hacerlo. Yo creo que hay 3. El principal, el inevitable y el clave. El principal, o el más grande, es justamente el que nos dieron a entender. El problema climático va a volver peor. Y lo dijeron varias veces en la temporada. No sabemos todavía si Alex Xavier puede prevenir eso. ¿Se puede evitar eso? O mejor dicho, ¿ya se evitó? ¿O es inevitable? Y estamos viendo que Alex Xavier no logra frenar esto. Si vos me preguntás a mí, yo creo que lo puede lograr. O sea, no es inevitable esto. Si no, lo seguiría intentando. Lo que me lleva al verdadero conflicto inevitable. Alex Xavier, para llegar a este paraíso, se la pasa creando nuevos quesos, moviendo fetas, para poder crear este paraíso. Pero el problema es que cada cambio que hace genera cosas que Alex Xavier no puede evitar. Por ejemplo, probablemente fue todo maquinaria de Alex Xavier que Torabi, la doctora, pueda matar a Jane o evitar que Jane la mate. Pero parece que no pudo evitar que Jane sobreviva y escape. O sea, Alex Xavier está en un cuello de botella eterno en el que quiere cambiar algo para mejorar, pero ese cambio genera un efecto mariposa de algo que no puede evitar con este cambio y tiene que hacer otro cambio más. Si vos me preguntás a mí, en este queso que estamos viendo está todo encaminado, salvo por una cosa inevitable que es para mí el conflicto clave de la temporada 3. Jane. Me preguntás, ¿qué tiene que ver Jane a todo esto? Hay algo que no me pude sacar de la cabeza, que es el capítulo flashback de Jane. No se resolvió lo que vimos en su capítulo, que cuando ella estaba por nacer le dijeron, decile esto a la asesina, que recapacite, que no lo haga. Nos está diciendo que va a llegar algo en un momento que Jane va a hacer. Ese momento no llegó todavía. Y vos dirás, pero eso no fue cuando mató al nuevo presidente. No, ni en pedo. El presidente tenía que morir porque era parte del plan. Hay algo que Jane todavía no hizo en lo que estamos viendo nosotros, que es muy heavy, que arruina los planes de Alex Xavier. No se resolvió qué es lo que Alex Xavier mandó mensajes para evitar. No sabemos qué es.
Ni tampoco sabemos cuál es el mensaje que le tenían que entregar. Solo que había que dárselo a la asesina para evitar que haga lo que va a hacer. Y ni el cartero llegó a dárselo, ni nosotros nos enteramos cuál es. Aparentemente, Xavier está tratando de hacerla recapacitar a Jane en el tiempo. Pero por otro lado, hay muchas cosas que no puede cambiar. Xavier del futuro no le puede decir a Xavier del pasado que Jane es mala, porque cambiaría todo el hecho de que Xavier esté ahí, por la paradoja del abuelo. Entonces tiene que usar otros métodos para probar evitar lo que haga Jane. O sea, se ve que este es un punto ciego de la máquina. Y me parece interesante que Jane, la loquita que se dio vuelta, lo sea. Va a llegar el momento en el que parece que va a estar todo encaminado, pero Jane va a estar enfrente de alguien que está a punto de matar. Y ahí tiene que venir el momento de ¿lo mata o no lo mata? Porque si lo mata caga todo. Capaz que ese momento sea que está a punto de matar a Xavier. O a Dylan. Pero como es Xavier quien quiere evitar que lo haga, no creo que sea Xavier. Capaz que Jane en otro queso mató a alguien. O en este queso está intentando hacerlo. Y si Jane lo mata, no se crea el paraíso. Yo sé que Jane debería estar muerta porque estuvo toda la noche su cuerpo ahí y la doctora Torabi estaba al lado. Y además porque el showrunner y la actriz dijeron en entrevistas de que no va a volver, pero eso no hay que creerlo nunca. Pero su cuerpo desapareció. Y además su historia está inconclusa. Capaz se hizo pasar por muerta. Se fue herida rengueando. También estaría la posibilidad de que Alex Xavier, en otro momento de su mover feta de quesos, ayudó a salvarla, que no creo, pero puede ser, casualidades que no existen. Pero la cuestión es que Jane no estaba ahí y todavía no pasó eso del mensaje, así que ella es importante todavía. Y hay muchas cosas sobre Jane que me quedan dando vueltas. Ponele, hay algo poético que no sé si es a propósito, pero Jane fue traicionada por segunda vez en el baño, porque fue a matar a Torabi de la misma manera que quería matar a su madre casi, cuando se estaban bañando ahí, viste que la querían cerrar, matar, pero la otra se dio vuelta y la cagó. No sé si es a propósito o poesía o qué nos querían decir, pero me llamó la atención que fue casi lo mismo. Y lo peor es que eso también nos lleva a pensar lo otro. Lo peor y más triste es la pregunta: ¿Jane terminó siendo asesina por culpa de todos estos movimientos de feta de queso? O sea, ¿es una creación que salió sin querer queriendo? ¿Tuvo una vida de mierda y se volvió así de sádica por culpa de esto? ¿El mensaje que la máquina mandó fue la que generó que sea una asesina? ¿O iba a ser una asesina igual? Capaz que el destino de Jane en la línea de tiempo original era una vida feliz, con su madre que la quería, en el búnker, si es que existe, ponele. Pero son todas preguntas que me gusta que estén dando vueltas porque aunque la madre no estaba segura de tenerla y aunque Jane vimos que estaba medio rarita, queda claro que la madre quedó paranoica por culpa de esos mensajes que mandó la máquina. O sea, capaz que empeoró por culpa de esos mensajes. Y además, Jane escuchaba voces de chica. ¿Esas voces las siguió escuchando? ¿Alex Xavier tiene algo que ver con esas voces? ¿Hay un enemigo más que está queriendo que Jane sea esto? Pero aunque probablemente me digas, ¿en serio algo más? Sí, tengo algo más. ¿Qué tal si ni siquiera es Jane la asesina a la que ese mensaje se refiere? Porque el mensaje que Alex Xavier, porque es Alex quien mandó el mensaje, porque dice Alex ahí arriba, dice: una asesina van a ser tal día. Pero en ningún lado decía el nombre de Jane. Y el cartero buscó. Entonces acá tengo que sacar la pregunta de ¿qué otra mujer de la misma edad puede llegar a ser asesina que conozcamos en la serie? Torabi, la psicóloga, no. De hecho es incluso como 10 años más vieja, la actriz y el personaje. Y aparte el camino de ella para mí es justamente guiar y acompañar a las personas, todo lo contrario de una asesina. Pero hay otro personaje que me levanta red flags. Robinson, la policía que estaba cuidando al hijo de Cal, la pareja de Cal. Ella ama las armas, ella era agente como Jane. Quiero creer que es un poco más vieja que Jane, pero no lo quiero descartar. No sea cosa que la asesina a la que Alex Xavier quiere evitarse a ella o a algún otro personaje que no sea Jane. Así que tendremos que estar atentos a todas estas problemáticas que son las grandes y las chicas. Pero si hay algo que está claro es que el paraíso para mí es el que está buscando Alex Xavier, moviendo fetas de queso por todos lados para crear el perfecto donde puedan evitar esto. Porque recordemos que todo gira en torno a la gran pregunta: ¿nos merecemos ese paraíso? ¿Sigue vigente en la serie y en la vida real? De hecho, ¿puede cambiar Jane? ¿Quién mejor que Xavier, quien da segundas oportunidades, para darle una segunda oportunidad a Jane? Y de hecho, si puede cambiar ella, ¿podemos cambiar nosotros? Y cuando tengamos otra oportunidad, no dejarla pasar y salvar al planeta, teniendo una oportunidad de cuidarlo. Porque es un poco la filosofía del ser humano: hasta que no nos llega, no nos afecta y no lo hacemos. Por ende, ¿cómo cambias el tiempo? ¿Cómo evitas esto si el ser humano aprende a los errores? El tema es que este error es un camino de ida. Entonces es algo muy difícil de evitar y por eso la máquina cuántica está teniendo tantos problemas. Porque el ser humano termina recayendo en lo mismo porque solamente, y no todos, aprenden de sus errores. Porque no nos olvidemos que el punto de la serie es que el paraíso es la tierra y lo arruinamos. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. No se olviden de darle me gusta, que sirve un montón, como les dije. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean. No se olviden de ver todos estos otros videos.